Hoy vamos a contar una de las historias más increíbles de la medicina moderna. Una que nos enseña cómo aprendimos a, literalmente, releer las palancas de nuestro propio sistema inmune para luchar contra el cáncer. Es una historia de pura curiosidad, de cómo se desafiaron viejas ideas y, al final, de cómo se desató una verdadera revolución. Para arrancar, tenemos que entender el problema de fondo. A ver, nuestro sistema inmunitario es nuestro guardián personal, ¿no? Una fuerza súper sofisticada diseñada para cazar y destruir cualquier cosa extraña. Pero, a veces, este defensor tan perfecto parece que se queda callado, inexplicablemente ciego. Y acá está el gran misterio, la pregunta que tuvo a los científicos de cabeza por décadas. Si este sistema es tan bueno, tan potente, ¿por qué deja que las células de cáncer, que al final son células nuestras pero que se volvieron locas, crezcan sin que nadie las moleste? Esta pregunta es justamente el inicio de todo. Bien, metámonos un poco en la ciencia. La respuesta a ese misterio no estaba en buscar cómo hacer más fuerte al sistema inmune, sino en entender cómo se controla a sí mismo. Específicamente en cómo se activan y se desactivan sus soldados de élite, las células T. Miren, durante mucho tiempo se pensó que era algo simple, que una célula T se activaba con una sola cosa, cuando su receptor reconocía a un enemigo, o sea, a un antígeno. Pero este modelo tenía un problema. No explicaba por qué, a veces, las células T veían al enemigo y no hacían nada. Se quedaban paralizadas. Claramente faltaba una pieza en el rompecabezas. Y la pieza que faltaba era esta, el modelo de las dos señales. Resulta que la célula T no solo necesita reconocer al enemigo, también necesita recibir una segunda señal de confirmación, como un «ahora, ataca». Es como si para lanzar un misil necesitaras no solo la llave, sino también un código de autorización. Bueno, a esa segunda señal la llamamos costimulación, y la principal es a través de una molécula llamada CD28. Pensemos en esto como encender un auto. La primera señal es girar la llave, pero la costimulación, el CD28, es pisar el acelerador. Sin ese pisotón, el motor está encendido, pero el auto no se mueve ni un centímetro. Ahora, es pura lógica. Si tenemos un acelerador tan potente, por supuesto que también necesitamos un freno. El cuerpo tiene mecanismos súper sofisticados para evitar que nuestro sistema inmune nos ataque a nosotros mismos. Esto se llama tolerancia inmunológica, y estos mecanismos son básicamente los frenos del sistema. Y aquí es donde la historia da un giro espectacular. Mientras casi todos los científicos buscaban cómo pisar el acelerador, el CD28, con más fuerza, un investigador llamado James P. Allison se obsesionó con otra idea. ¿Y si en lugar de acelerar más, simplemente quitamos el pie del freno? Allison se enfocó en una molécula, la CTLA4. Se parecía mucho al acelerador CD28, pero él sospechaba que hacía justo lo contrario. Y su hipótesis fue revolucionaria. Si CTLA4 es el freno, entonces, si lo bloqueamos, podríamos liberar todo el poder de las células T para que por fin ataquen a los tumores. Y no se equivocó. A mediados de los 90, su laboratorio publicó un estudio que lo cambió todo. Demostraron que al bloquear CTLA4 en ratones, los tumores de melanoma súper agresivos simplemente se desvanecían. Fue el nacimiento de la inmunoterapia. Años después, en 2011, esa idea se convirtió en un medicamento real, el ipilimumab, aprobado para tratar el melanoma avanzado. Pero ojo, porque bloquear CTLA4 hace dos cosas a la vez. Por un lado, permite que se multipliquen muchísimas más células T soldado, y por otro, debilita a las células T reguladoras, las TREGs, que son como la policía interna que frena las respuestas inmunes. O sea, no solo le da luz verde a los soldados, sino que neutraliza a los que intentan pararlos. Pero la historia no se queda ahí. Mientras Allison hacía sus descubrimientos en Estados Unidos, del otro lado del mundo en Japón, el científico Tasuku Honjo estaba estudiando otra molécula muy curiosa, que resultó ser otro tipo de freno. Honjo descubrió la molécula PD1. A diferencia de CTLA4, que es como el freno de mano que se activa al principio, PD1 funciona más tarde, ya en el campo de batalla. Cuando las células T pelean por mucho tiempo contra un enemigo, como un tumor,
empiezan a expresar PD1 y eso las lleva a un estado de agotamiento. Básicamente se cansan y dejan de luchar. Y acá está la jugada maestra del cáncer. Muchos tumores se avivaron y aprendieron a usar este mecanismo. Producen un montón de la molécula que activa a PD1, llamada PDL1. Es como si el tumor se pusiera un escudo invisible, que cuando una célula T lo toca, le dice, tranquila, no pasa nada, y así le activa el freno PD1 y la apaga por completo. Entonces, para que quede súper claro, CTLA4 es el freno maestro, el que regula a todo el ejército de células T en los cuarteles generales, o sea, en los ganglios linfáticos. En cambio, PD1 es un freno local que actúa en el frente de batalla, directamente en el tumor, para apagar a los soldados que ya están ahí peleando. Esta tabla lo resume perfecto. Vemos que CTLA4 es un modulador que actúa temprano y a nivel global, en los ganglios. Regula la activación inicial. PD1, por su parte, es un interruptor que actúa más tarde y a nivel local, induciendo el agotamiento justo en el tumor. Entender esto es fundamental, porque nos dice que el cáncer tiene dos maneras de frenarnos, y ahora nosotros tenemos dos maneras de quitarle esos frenos. Y así es como estas dos investigaciones, que empezaron por separado, con preguntas muy básicas sobre cómo funciona el cuerpo, de repente se juntaron para crear una era completamente nueva en el tratamiento del cáncer. En el año 2018, el mundo entero reconoció la importancia de estos hallazgos. James P. Allison y Tasuku Honjo compartieron el Premio Nobel de Medicina, un reconocimiento más que merecido. Y lo que el Nobel premió fue sobre todo este cambio de mentalidad. La clave no había sido intentar acelerar más al sistema inmune, sino aprender a quitar los frenos que el propio cuerpo ya tiene. Fue un cambio de enfoque total que abrió la puerta a una nueva forma de tratar enfermedades. Y lo más potente de todo es que estos enfoques se pueden combinar. Al bloquear CTLA4 se crea un ejército de células T más grande y variado. Y luego, al bloquear PD1, nos aseguramos de que ese ejército, cuando llegue al tumor, no sea desactivado. Es atacar el problema desde dos frentes y ha demostrado ser mucho más efectivo. Al final, esta historia es un homenaje a la ciencia básica, a la fundamental. Estos medicamentos que hoy salvan vidas no salieron de una búsqueda que decía, vamos a curar el cáncer. No, nacieron de la simple curiosidad de científicos que solo querían entender las reglas más profundas de nuestro sistema inmunitario. Lo que nos deja pensando en el futuro, con una pregunta fascinante. CTLA4 y PD1 son solo dos de muchos frenos y aceleradores que tenemos. La gran pregunta ahora es, ¿qué otras palancas nos quedan por descubrir, por entender y por aprender a releer? La revolución, sin duda, recién está comenzando. Gracias por estar ahí.